celebración. Y como vimos en la noticia anterior, los migrantes siguen llegando a Oriente Medio, a Grecia. La mayoría decide tomar la difícil travesía de cruzar el mar, arriesgando totalmente la vida. Los miles y miles de migrantes, previo a partir de su tierra natal, compran chalecos salvavidas para tratar de garantizar la vida en las balsas improvisadas, barcazas o balsas de motor. Las imágenes dan testimonio de que estos miles de chalecos quedan a las orillas de las playas en Grecia y han formado unas impresionantes montañas que son testimonio de la creciente problemática del flujo migratorio hacia Europa. En Bagdad se ha disparado la venta de salvavidas para huir hacia Europa. Para viajar, el chaleco es esencial, ya que los llamados pasadores no siempre tienen suficientes a bordo de las embarcaciones. Además, su precio es menor en Irak que en Turquía, desde donde suele iniciarse la peligrosa travesía hacia Grecia, país de la Unión Europea y puerta para llegar luego a Europa Occidental o del Norte. Los resultados de los independentistas en las elecciones catalanas, entre los que consideran que ganó el sí tras la victoria de la coalición pro independencia y los que ven como un fracaso que esta no lograra más del 50% de los votos, continúa dividiendo las opiniones en España al respecto de la búsqueda de la independencia de Cataluña. Una victoria para unos, una aplastante derrota para otros. La prensa amanecía dividida en España sobre el resultado de los independentistas en las elecciones catalanas. Los partidos separatistas proclamaron su victoria en estos comicios vistos como un plebiscito para iniciar un proceso de independencia unilateral de España que culminaría en 18 meses. Resultados oficiales confirmaron que la alianza proindependentista podría gobernar con mayoría absoluta en el Parlamento regional si se alía con el Partido Radical de extrema izquierda y proindependencia CUP. Sin embargo, esta victoria se logró con menos del 50% de los votos. Desde Madrid se hace eco de este dato, considerándolo un fracaso del plebiscito independentista. Algo nuevo, hay muchas incertidumbres, es un pulso también al Estado, puede haber un punto de insubordinación, por lo tanto vamos a ver cómo se va a gestionar este objetivo que realmente es insólito aquí en Cataluña y también en España. La hoja de ruta ideada por la coalición vencedora Junts pel Sí prevé empezar su andadura hacia la independencia con una declaración de inicio del proceso independentista una vez constituido el Parlamento regional. Su intención es abrir entonces negociaciones con Madrid y Bruselas para buscar una salida a la secesión. No obstante, el cabeza de lista de la coalición ganadora, Raúl Romeva, advirtió en una entrevista a la AFP que aunque Madrid no negocie, cumplirá con su compromiso. La desconexión será. Y lo que te estoy diciendo es que si no hay una voluntad de hacerlo negociadamente con el Estado, lo vamos a hacer igualmente. La proclamación va a hacerse, porque es el mandato que tenemos. Y como tenemos un mandato, este mandato lo vamos a cumplir. El gobierno español considera que una secesión sería ilegal y defiende la unidad de España. Está en juego la región más rica de la cuarta economía de la eurozona, justo cuando ésta deja atrás la crisis y crece a velocidad de crucero. Sin Cataluña, España perdería un 25% de sus exportaciones, un 19% de su Producto Interno Bruto, un 16% de su población, su principal puerta a Europa y su principal destino turístico. 7:14, seguimos con mucho más. Bueno, y dentro del contexto internacional, ayer hablamos con el vicepresidente de la República de la participación que tuvo Guatemala en la Asamblea de Naciones Unidas. Hablamos y analizamos también con el señor vicepresidente los temas vinculados al Papa y el discurso que daba frente a las autoridades, pero más allá de eso, cuáles son los retos y los compromisos que siempre surgen después de unos encuentros donde, además de reuniones bilaterales, se dan algunos puntos en común entre todas las naciones. Roberto Wagner, como siempre, analista internacional de primer nivel, nos comenta y nos da algunas apreciaciones de lo ocurrido hace algunos días en Estados Unidos en este importante encuentro de Naciones Unidas. Roberto, buen día. Gracias por acompañarnos. Apreciaciones, lectura y caminos que pueden llegar a tomar justamente las decisiones que se discuten en un seno tan importante. Te escuchamos, buen día. Muy buenos días, Ricardo. Sí, muchas gracias. Bueno, los temas que dominaron la agenda, sin duda, en esta Asamblea General han sido, primero, la crisis en Siria. Varios de los países de Medio Oriente expresaron su preocupación por la presencia del grupo terrorista del Estado Islámico en aquel país y también en parte de Irak.
y la necesidad de trabajar en conjunto para precisamente hacerle frente a este grupo. Mientras tanto, la mayoría de países se enfocaron en la crisis migratoria que esto ha desatado y la necesidad también de enfrentar, de darle salida a esto. Ese fue un tema recurrente para los países europeos, para las grandes potencias, pero también particularmente y sorprendentemente para los países latinoamericanos, que por primera vez varios de los países latinoamericanos hacen eco en la necesidad de atender los problemas migratorios que se están sufriendo en Europa. Y el otro tema que también fue el tema multilateral de mayor importancia fue el establecimiento de una nueva agenda de desarrollo que se conoce como los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que son la nueva agenda para los próximos 15 años de trabajo. ¿Crees, Roberto, después y tomando en cuenta muchas otras cumbres donde siempre se habla de los objetivos comunes, de la solidaridad o de la intención de las primeras potencias de ayudar a otras naciones en vías de desarrollo y muchos otros compromisos que surgen espontáneamente y que finalmente forman parte de estos acuerdos, podrán tener en los próximos años algunas respuestas concretas para las naciones más necesitadas? Yo creo que va a ser complicado en el sentido de esperar una relación que llamamos norte-sur, ¿no? O sea, los grandes potencias desarrolladas ayudando de una forma diferente a los países en vías de desarrollo, más allá de préstamos condicionados. Yo creo que lo importante de la nueva agenda va a ser el trabajo que puedan hacer los países, por ejemplo, en el caso de América Latina, el trabajo de lo que sería la cooperación sur-sur. O sea, la cooperación que podemos tener con nuestros pares, digamos, en nuestro caso de Centroamérica y de Sudamérica, en tratar de cooperar, en encontrar respuestas comunes a problemas comunes. Entonces, yo creo que eso tal vez es un tema más interesante que se ha presentado en la agenda y no tanto esperar lo que ha sido precisamente, como bien indicas, lo que ha sido esa presencia de los países desarrollados en esperar a que sean ellos a través de transferencias financieras o de tecnología la que realmente promueva esta agenda. Bueno, muchísimas gracias por la información. Parte de lo que nosotros también tenemos como tema de seguimiento en relación a lo que Roberto nos cuenta dentro de los compromisos asumidos. Gracias, Roberto Wagner, por esta noticia. Y nosotros nos vamos a las calles rápidamente con Byron Morales, que tiene más información. Exactamente, hacemos este enlace con nuestro compañero a ver qué es lo que nos comenta. Adelante, Byron, entonces. Adelante con las noticias. Muy buenos días, compañeros, es un gusto nuevamente estar ya enlazándonos desde temprano para compartir información importante en cuanto a la actividad vehicular con todos nuestros televidentes. Este lugar donde hoy estamos ubicados, Anillo Periférico, aproximadamente a unos 200 metros del sector de Majadas, donde, como ya pueden ustedes observar, la actividad vehicular en este sector está presentándose con bastante afluencia de vehículos en ambos carriles, tanto Periférico Sur como Periférico Norte. Ya hay bastante movimiento vehicular. Como es habitual, vemos como el carril de Periférico Sur, que es el que nos lleva de la zona 1 hacia la Universidad de San Carlos, es el que está presentando mayor movimiento, mayor tránsito. Todas las personas que se dirigen hacia el sur del país, muchas personas que también utilizan este tramo vehicular para llegar a diferentes lugares y a diferentes zonas. Vemos como también Periférico Norte, que es el carril que nos lleva de la Universidad de San Carlos hacia la zona 1, también está presentando actividad vehicular, pero moderada, menor a comparación a Periférico Sur. En cuanto al clima, quiero contarles, nos estuvo acompañando durante la madrugada pues la lluvia y el clima que está haciendo parte del día a día en estos meses. Y bueno, por favor, eso lo comentamos para que usted tenga mucha precaución a la hora de salir, de manejar, manejar despacio, colocarse el cinturón de seguridad y, como siempre, respetar las señales de tránsito. Con el pasar de los minutos, la carga vehicular en Periférico Sur se va a ir complicando, así que por favor, si usted sabe de alguna ruta alterna o tiene que llegar a tiempo a alguna actividad y va a estar utilizando este carril, por favor salga con bastante tiempo a su favor para que usted no tenga ningún problema a la hora de querer llegar a esas actividades ya planificadas, muchos a estudiar, muchos a trabajar o a realizar el respectivo mandadito de esta jornada de martes. Así que a tomar en cuenta esta información y no toparse con esas largas colas que ya empiezan a ser parte de la actividad vehicular del tránsito
en el periférico. Hasta aquí este reporte del tránsito en este primer enlace. Más adelante nos volveremos a enlazar desde este punto de la ciudad para compartir con ustedes cómo amanecen nuestras calles, cómo amanece en cuanto al tránsito, y usted esté, como debe de ser, siempre bien informado gracias a la unidad móvil de BLM Noticias. Regreso con ustedes, compañeros, al set principal. Nuevamente para todos, muy buenos días. Gracias, Byron. 7 de la mañana, 22 minutos. Nos vamos con Alberto Cardona. Hay otro punto importante hasta zona 7 con la noticia, así que vamos con Alberto. Adelante. Ahora sí, Alberto, te escuchamos. Gracias, ¿Cuál es el relato que compañeros, tenías muy recién? buenos días. Tenemos importante información. Me encuentro ubicado en la colonia Amparo 1, específicamente en el anexo del asentamiento Galilea, donde les puedo comentar a esta hora del día que se siguen registrando pues algún tipo de problemas. Las fuertes lluvias que han afectado parte del territorio nacional. Como ustedes observan, pues fueron por lo menos 3 viviendas que han resultado dañadas. Las familias pues han sido trasladadas hacia un albergue en este sector. Les podemos comentar que se encuentran presentes algunos de los familiares de las personas que han resultado afectadas por las lluvias, quienes nos van a comentar pues qué es lo que están solicitando. Buenos días, la verdad que nosotros necesitamos así que nos manden así unas ayudas prácticamente. Lo que está ocurriendo en la colonia del Amparo, difícil la situación, compleja como estamos viendo, personas que han sido afectadas por las lluvias, parte de la gran cantidad de guatemaltecos que han sufrido los embates de esta temporada que no termina y según el reporte pues todavía tenemos algunos días por delante. Se van a prolongar por lo menos 3 semanas como escuchamos y se están evacuando a las personas de esta localidad y de otros puntos que están en peligro. Vamos ahora a los deportes, Crista nos cuenta a continuación. Continuamos dando noticias del deporte nacional y ahora tenemos que destacar el fin de semana. Aquí van a continuar las elecciones en las diversas federaciones del deporte y federados también. En la misma el baloncesto, la natación, el tiro con arco ya eligieron a sus presidentes, mientras que el bádminton deberá esperar hasta noviembre porque, bueno, el ganador no alcanzó la mitad de los votos más 1, como dicta la ley del deporte. Aquí tenemos los detalles. El pasado fin de semana continuaron las elecciones de diferentes federaciones y asociaciones deportivas, las cuales eligieron a su nuevo presidente y comité ejecutivo. El baloncesto apostó a la continuidad de la actual dirigencia, encabezadas por el exjugador César Catalán, quien alcanzó el 100% de los votos de las 15 asociaciones presentes de las 22 registradas. Hay que recordar que el baloncesto ha tenido un levante en los últimos meses a nivel juvenil y mayor. La femenina mayor el domingo logró su boleto para el Centrobásquet del 2016, además del subcampeonato a nivel centroamericano. En el bádminton aún no hay presidente electo. En la contienda del fin de semana hubo necesidad de una segunda ronda donde el ganador necesitaba alcanzar 8 votos de las 15 asociaciones preregistradas. Edwin Bonham obtuvo 7 votos contra 6 del exatleta Kenneth Eriksen, por lo cual el Tribunal Electoral del Deporte Federado TDF determinó que no hubo ganador y convocó a una nueva contienda para el mes de noviembre. En la natación fue electo José González, quien logró la mayoría de los votos, 11 de 15 asociaciones presentes, mientras en el tiro con arco, Federico Páez fue electo como presidente, mientras el boxeo no tuvo elecciones por no presentar padrón electoral. El exciclista y campeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala, Samuel de Jesús Herrera, fue asesinado este sábado por causas aún desconocidas. El Toro de Pinula nació en San José Pinula un 20 de agosto de 1944 y fue campeón de la Vuelta Ciclística a nuestro país en 1972. Además, en 1973 ganó la 8ª etapa de la Vuelta a Costa Rica, donde tuvo una destacada participación especialmente en la categoría montaña. Este mismo año ocupó el 5º lugar en la Vuelta al Táchira en Venezuela. Fue parte de la mejor generación de ciclistas de San José Pinula, como los hermanos Saturnino y Benino Rustián Cáceres, Federico y Brígido Lechuga, además José Rolando Obando, este último pupilo de Herrera. Luego de su retiro del ciclismo, Herrera tenía un taller de bicicletas y en los últimos años trabajaba en un taxi de su propiedad. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y
hasta aquí llega el reporte del deporte nacional. Más adelante estaremos destacando lo que sucede en el plano internacional y otras disciplinas. Bueno, muchas gracias, Crista. Y ahora vamos a